Hola, vamos a resolver otro problema de inducción electromagnética. Em, para que leas el enunciado tranquilamente, pon pausa y ahorita le pones play para regresar a la explicación. Bueno, los datos son que la bobina tiene 140 espiras. Después menciona el área, que es de 3.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nos menciona en primera instancia un flujo de 1.5 teslas, como es el primero, es el inicial, lleva subíndice 0. Después dice que se reduce a 0.6 teslas, es el final y ya no lleva en el subíndice ningún distintivo. Después menciona la FEM inducida, que es de 1.8 volts. Y la incógnita es el tiempo, delta T. Esa es la simbología. Bueno, entonces, las espiras, aunque no son unidades del sistema internacional, son las que se utilizan para las bobinas cuando se refiere a las vueltas que tiene en ella. Entonces, si las espiras no se hace ninguna conversión y el área está en metros cuadrados, los flujos están en teslas y epsilon está en volts, la sección que sigue son las conversiones. Pero, después de hacer esa verificación, la conclusión es que no se hace ninguna conversión. La información que ya tenemos en los datos hay que utilizarla en una ecuación. El tema de inducción electromagnética hace uso de la ley de inducción de Faraday. Entonces, esa ecuación indica que epsilon, o sea, la FEM inducida, es igual al número de espiras por la diferencia entre los flujos final e inicial y cierto tiempo. Ahora, la incógnita es delta T. Si sabes despejar, vas a llegar fácilmente al resultado, porque entonces mi incógnita está en el denominador, aquí, aquí. O sea, esta ecuación como está no me es útil para resolver el problema porque no está despejada la variable principal. Cuando realizas el despeje, llegas a este, si ya sabes hacerlo, no te va a costar ningún trabajo. Y si quieres repasarlo, ahí hay un video en el que considera la variable en el denominador. Entonces, la parte del numerador quedó igual que la ecuación de origen. Y entonces ahora la parte que está entre paréntesis, que es una diferencia, no está aquí en los datos de manera directa. Por lo tanto, necesitamos otra ecuación. Una ecuación que en el lado izquierdo tiene la diferencia de phi de b y phi de b0. Y del lado derecho se tiene un producto entre delta b y a.
Estas ecuaciones es útil distinguirlas para no perderse, y entonces la primera ecuación como tal no la vamos a usar. De aquí nos pasamos al despeje. Precisamente el despeje lo hicimos para utilizarla en el momento en el que la información ya esté disponible. Esa es la ecuación 1. Esta nos llevó a necesitar otra ecuación, y entonces esta es la ecuación 2. Dentro de la ecuación 2, la parte de delta B no aparece aquí en los datos de manera directa, pero delta es una operación de resta, una diferencia, y entonces eso nos lleva a la siguiente ecuación. Delta B es igual a la diferencia entre B y B0. Entonces esta va a ser la ecuación 3. ¿Cuál ecuación resuelvo primero? Bueno, la 1 no se puede resolver porque no se puede resolver ahorita. Y no se puede resolver ahorita porque la parte que está entre paréntesis no está directamente entre los datos. Dado que no está aquí en los datos, fue necesaria otra ecuación, que es la 2, pero la 2 tampoco se puede resolver directamente, y entonces hay que empezar con la 3. La sección de las sustituciones es en donde vamos a poner esa información, y para no perdernos, entonces voy a poner otro letrerito breve, pero que es muy útil. La sustitución en la ecuación 3, entonces es delta B igual a B vale 0.6, aquí está, menos B0 vale 1.5, y entonces aquí de una vez delta B haces la diferencia y te da menos 0.9 Tesla. Ese es el primer resultado. Ya utilizamos la ecuación 3, sigue la ecuación 2. La ecuación 2 entonces es el valor que acabamos de obtener multiplicado por el área. Entonces, phi de B menos phi de B0 es igual a delta B. Delta B es el valor que acabamos de obtener, aquí está, multiplicado por el área. El área es un dato y es 3.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Haces la operación y entonces phi de B menos phi de B0 te da menos 2.88 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya tienes la información necesaria para utilizar la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1, es esta, vas a tener delta T igual a menos 140 espiras por el resultado de la ecuación 2, aquí está, entre epsilon. O sea, así. Aquí está n, aquí está la diferencia de delta phi, o sea, el último valor que obtuvimos, y epsilon, que es dato y vale 1.8. Haces la operación y te queda resuelta la incógnita principal, que dice calcula el tiempo durante el que cambia el flujo. Ese tiempo es de 0.0224 segundos y el resultado es correcto. Ahora, la parte final del problema
es hacer la verificación de las unidades. Es un complemento importante para saber por qué lleva Tesla, Weber y segundos. Entonces, la parte de las unidades vamos a utilizar en ese orden en el que resolvimos las ecuaciones para hacer la verificación de unidades. Entonces, utilizamos primero la ecuación 3. La ecuación 3 dice delta B igual a B menos B0. ¿Qué unidades debe de tener delta B? Teslas. Del lado derecho de esta igualdad se hace una diferencia, una resta entre las unidades de B y de B0. Ambas unidades son del mismo tipo, si no, no se podría hacer la diferencia. Y en cada caso son teslas. Entonces, si tú haces una diferencia entre cierta cantidad de las mismas unidades, el resultado es que te va a quedar la misma unidad. Por lo tanto, Tesla es igual a Tesla. Y ya quedó verificada esa unidad. La siguiente ecuación que utilizamos fue la 2. En esta tenemos a phi de B menos phi de B0. Eso es igual a delta B por el área. La parte de la izquierda de la igualdad es una diferencia entre las unidades de phi, o sea, Weber y Weber. Diferencia, o sea, una resta. Aquí está el negativo. Y del lado derecho, delta B, aquí está, es el que acabamos de hacer, son teslas. Teslas multiplicadas por el área en el sistema internacional. Bueno, independientemente del número en el sistema internacional, además no hicimos ninguna conversión. Ya estaba dado el dato en metros cuadrados. Esta fue la ecuación 2. Y entonces, en la igualdad, cuando haces una diferencia entre unidades del mismo tipo, te vuelve a quedar esa unidad. Y del lado derecho, esta equivalencia es Tesla multiplicado por metro cuadrado, te da unidades del flujo que son Weber. Ya quedó. Ya quedó verificada la ecuación 2, sus unidades, y entonces la ecuación 1 fue la ecuación que despejamos. ¿Qué unidades nos deben de quedar al final? Delta T en segundos. Y del lado derecho de la igualdad tenemos un arreglo que se va a hacer de la siguiente manera. Cuando tengas un signo negativo algebraico, o sea, al inicio de una ecuación, vas a poner un 1. El 1, aquí el menos está en medio, entonces el 1 lo voy a poner en el numerador para no confundir, para no distraer. Este negativo es este 1. Después, las espiras también son unidades que cuando las encuentres en alguna ecuación y estés haciendo la verificación de unidades, pones 1.
Lo que sigue es una diferencia. La diferencia de phi de b y phi de b0. Entonces, esta parte que estoy arreglando es lo de la ecuación 2. Phi de b menos phi de b0, ya sabes que te queda en unidades de Weber, porque es una diferencia, pero la voy a poner así. Y la parte del denominador, epsilon, son volts. El renglón que sigue nos lleva a, lo agrandé, nos lleva a que segundo es igual 1 por 1, 1. Lo voy a escribir. Y el dato que sigue es la diferencia de unidades del mismo tipo. Me vuelve a dar esas unidades. Y en el denominador tienes unidades de volt. La parte que sigue es muy importante que recuerdes que hay equivalencias de unidades. Entonces, esas equivalencias de unidades, voy a volver a poner el 1, nos llevan a la igualdad siguiente. Una igualdad para la unidad Weber es que es igual a volt por segundo. Entonces aquí, en vez de esta unidad, voy a poner volt por segundo. Esa es una equivalencia conocida que debes de tener muy presente en un formulario o anotada cerca cuando hagas la verificación de unidades en este tema. Entonces, en vez de esta unidad, pongo volt por segundo. Y en el denominador se tienen volts. Entonces, en el denominador se tiene unidad de volt. Ahora, aquí se tiene 1 por volt por segundo. Esta unidad está multiplicando y también está dividiendo. Entonces, este 1 que estoy colocando es este que está aquí. Pero además, volt entre volt da 1. Es el que voy a poner aquí. Y la unidad que nos queda únicamente es el segundo. Ya viste que ya quedó, ¿verdad? Déjame alinearlo bien. Y entonces, 1 por 1 por segundo nos da unidades de segundo. Y ya quedó. Ya quedó verificada la última ecuación con sus unidades adecuadas. Ahí está. La ecuación 3, Tesla, la 2, Weber y la 1, segundos. Esta parte de aquí fue la que nos auxilió para llegar a la igualdad final. Bueno, que estés bien. Hasta luego.